Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro encuentro lleno de historias, reflexiones y, por supuesto, esa chispa que tanto nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos ha estado rondando la cabeza y que estoy segura que muchos de ustedes han estado esperando, algo que resuena profundamente con el corazón y que nos habla de segundas oportunidades, de madurez y de ese fuego que, aunque parezca apagado, a veces solo necesita un soplido para volver a arder con más fuerza que nunca. Si eres nuevo por aquí y te encantan estas conversaciones sobre relaciones, crecimiento personal y todo lo que nos mueve, no dudes en darle a ese botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Formemos juntos esta comunidad maravillosa. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge. Sí, han escuchado bien. Serkan y Özge y el regreso de su amor, esa chispa que muchos pensaron extinta y que ahora, para sorpresa de muchos y alegría de otros, ha revivido. Es una historia fascinante, ¿verdad? Una que nos invita a pensar, a sentir y a creer en que algunas conexiones están destinadas a trascender el tiempo y las circunstancias. No es solo un cuento de hadas, es una realidad que nos enseña mucho sobre el amor, la evolución personal y lo que significa realmente una segunda oportunidad. Para entender el ahora, necesitamos recordar el antes. Serkan y Özge tenían una relación que para muchos era la envidia de todos. Había pasión, risas, una conexión innegable que se sentía en el aire cada vez que estaban juntos. Eran esa pareja que todos miraban y decían qué química tienen. Compartían sueños, planes, pequeños detalles que construían un universo solo para ellos. Pero como muchas historias de amor intensas, también tenía sus sombras. Tal vez fue la inmadurez, la falta de comunicación en momentos cruciales, las expectativas no verbalizadas que poco a poco se convirtieron en resentimiento silencioso. O quizás simplemente estaban destinados a separarse por un tiempo, para crecer, para encontrarse a sí mismos antes de poder reencontrarse el uno al otro. Eran jóvenes, estaban aprendiendo y a veces, el amor más grande requiere una pausa para que ambos individuos puedan florecer por separado, para luego unirse con raíces más fuertes y profundas. La ruptura fue dolorosa, como suelen serlo cuando el amor es verdadero. Hubo lágrimas, incomprensión, y un vacío que cada uno trató de llenar a su manera. Durante el tiempo que estuvieron separados, Serkan y Özge vivieron sus propias vidas. Se enfrentaron a nuevos desafíos, conocieron a otras personas, aprendieron lecciones importantes sobre sí mismos y sobre lo que realmente buscaban en una relación. Serkan quizás se centró en su carrera, descubriendo una faceta de sí mismo más ambiciosa y disciplinada. Özge, por su parte, pudo haber explorado nuevas pasiones, viajado, encontrado una nueva confianza en sí misma que antes dependía en parte de la relación. Este periodo de separación, aunque doloroso, fue absolutamente crucial. Fue el crisol donde cada uno se forjó como una versión más madura, más consciente y, lo más importante, más completa de sí mismo. Dejaron de ser dos mitades buscando completarse en el otro para convertirse en dos individuos completos que por elección y no por necesidad, querían compartir su vida. Y entonces sucedió lo inevitable. El destino, la casualidad, o quizás esa fuerza invisible que llamamos amor verdadero, los volvió a juntar. Tal vez fue en un evento social, en la cafetería donde solían encontrarse, o a través de amigos en común que en el fondo, siempre quisieron verlos juntos de nuevo. Al principio, la tensión era palpable. Esa mezcla de nostalgia, curiosidad y un poco de recelo. ¿Será lo mismo? ¿Han cambiado? ¿Valdrá la pena revivir el pasado? Pero con cada mirada, con cada palabra intercambiada, la chispa empezó a encenderse de nuevo. No era la misma chispa impulsiva y un poco ingenua de antes. Esta era una chispa más profunda, alimentada por la experiencia, el autoconocimiento y un respeto renovado. Lo más hermoso de este reencuentro no es solo que la chispa haya revivido, sino cómo lo ha hecho. Ya no es un amor ciego, impulsivo y lleno de suposiciones. Ahora es un amor que ha pasado por el fuego de la separación, por el autoexamen y por la madurez. Han aprendido a comunicarse de una manera diferente. Donde antes había silencios incómodos o malentendidos, ahora hay conversaciones honestas, a veces difíciles, pero siempre constructivas. Han dejado atrás la necesidad de tener siempre la razón y han abrazado la empatía, buscando comprender la perspectiva del otro. Esta nueva etapa de su amor se basa en la comprensión profunda de que ambos han cambiado, y que esa evolución es precisamente lo que los hace más compatibles ahora.
Aprecian las lecciones que la vida les dio por separado, porque saben que esas lecciones los llevaron de nuevo el uno al otro, pero de una manera mejor. Claro que no todo es un camino de rosas, ¿verdad? Revivir una relación implica enfrentar los fantasmas del pasado. Hay heridas que sanar, dudas que disipar y miedos que superar. Quizás algunos amigos o familiares tuvieron sus reservas al principio, recordando el dolor que ambos experimentaron. Pero Serkan y Özge han demostrado que el amor, cuando es genuino y maduro, puede superar cualquier obstáculo. Han trabajado en la confianza, en la honestidad radical y en el compromiso de construir algo nuevo, algo que no sea una simple repetición de lo que fue, sino una evolución. Han entendido que el verdadero amor no es solo sentir mariposas en el estómago, sino también la paz de saber que estás al lado de alguien que te ve, te entiende y te valora por completo, incluyendo tu pasado y tus transformaciones. Han aprendido a perdonar, no solo al otro sino también a sí mismos, por los errores cometidos en el pasado. La belleza de una historia como la de Serkan y Özge radica en que nos ofrece un rayo de esperanza. Nos muestra que las segundas oportunidades no son un mito, sino una posibilidad real cuando hay crecimiento individual y una conexión lo suficientemente fuerte como para soportar la distancia y el tiempo. Nos enseña que el amor, como nosotros, evoluciona. No tiene por qué ser estático. A veces la persona adecuada para ti hoy es la misma que lo fue ayer, pero ambos necesitaban un tiempo y un espacio para transformarse en las personas que son capaces de construir una relación más sólida, más profunda y más consciente. Es una invitación a la reflexión. ¿Qué significa el amor para ti? ¿Creerías en una segunda oportunidad si esa chispa realmente revive? Esta historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que a veces, para que algo hermoso renazca, debe haber una pausa, un invierno, un momento de introspección y crecimiento. Y cuando la primavera llega, el amor puede florecer de nuevo, pero con la sabiduría y la resiliencia que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Es una prueba viviente de que el amor no se trata solo de encontrar a la persona perfecta, sino de amar imperfectamente a una persona real, con todas sus complejidades, incluyendo su pasado, y de crecer juntos en ese viaje. Así que, en resumen, la historia de Serkan y Özge nos ha mostrado que el amor puede regresar, y que cuando lo hace después de un periodo de separación y crecimiento individual, esa chispa no solo revive, sino que lo hace con una fuerza y una madurez que lo elevan a un nivel completamente nuevo. Es un testimonio de la importancia de la evolución personal, la comunicación honesta y la creencia en las segundas oportunidades, no como una repetición de errores, sino como una nueva oportunidad para construir algo mejor, más fuerte y más significativo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por escuchar esta reflexión y por compartir su valioso tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las segundas oportunidades en el amor. ¿Han experimentado algo similar? ¿Creen que la chispa puede revivir con más fuerza después de un tiempo separados? Dejen sus comentarios abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad y siempre enriquece mucho la conversación. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha hecho pensar, sentir o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con alguien a quien crean que le pueda gustar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho.